porque vamos a hablar sobre esto que anticipábamos en el principio de este Avispando el Agitero, que tiene que ver con el supermercado Día por Ciento y su no instalación o instalación en el barrio Villa Elvira. Sí, un tema que viene de larguísima data, 16 años aproximadamente tiene origen esta cuestión. A ver, el platense lo verá, no hay Día por Ciento en el partido, por lo menos que tengamos registro, no los hay, sí hay en Berizo, en la zona centro, más que nada, y en Ensenada, hay uno sobre la 122, ahí a metritos de La Plata, claro, en el dique, pero ahí de la 122 del lado ensenadense, pero es como si fuera el borde de La Plata incluso. Y bueno, y en el centro de Ensenada también. No hay en La Plata, desde la época del ex intendente Alac, hay gente que se acuerda, muchos no saben, pero Alac fue intendente y mucho tiempo de La Plata, 91 a 2007. No se instaló nunca, no recibió la habilitación municipal, sí de otros organismos, sobre todo de la provincia, pero por eso nunca el Día por Ciento se pudo radicar aquí en la ciudad. Y puntualmente este es uno de los más significativos porque es un predio muy grande, el de 120 y 80, un lugar que se pasa, todo aquel que va para la zona esa sur de la ciudad lo ve. No se puede instalar hasta ahora, pero con el nuevo gobierno, el gobierno de Garro, con Cambiemos, parecía que la cosa iba a cambiar. Habían recibido un aval informal de parte del propio Julio Garro, con lo cual la empresa avanzó. Y avanzó en abrir el local, o sea, en generar todas las condiciones para abrirlo, ¿no? En infraestructura, incluso las góndolas se dice que ya estaban llenas, se contrataron empleados. Uno de los acuerdos que había habido con el gobierno municipal fue que los empleados del Día por Ciento, aproximadamente unos 50, sean vecinos de la zona. Esto en principio los propios trabajadores dicen que se cumplió, son 50 jóvenes en su mayoría, que es la franja etaria con la cual suele trabajar el Día por Ciento, sobre todo por las condiciones de desregulación con la cual se manejan términos laborales, todos chicos de la zona. El tema fue que cuando se esperaba finalmente esa habilitación para empezar a funcionar a principios de julio, nunca llegó, porque apareció el reclamo de los minoristas, de los típicos almaceneros, no de los barrios, que eran los que marcaban que la apertura de este super hipermercado los iba a perjudicar fuertemente, que están en imposibilidad de competir con él. Entonces pusieron un reparo y por el momento se paró la cuestión de la habilitación. Es difícil pensar una postura para este conflicto en particular, porque lo único que tengo en claro es que no me voy a poner en lugar de la empresa en este caso, porque es una empresa que ha tenido una serie de denuncias y un prontuario que precisamente no la pintan de una empresa que apueste a los trabajadores y trabajadoras, ¿o no, Facu? Sí, eso es así, han tenido múltiples conflictos con sus trabajadores. A fines del año pasado, en los últimos 3 meses, hubo un total de 1.600 trabajadores de todo el día, de todos los días por ciento en todo el país, me refiero a esto. En la actualidad, en lo que es en el país, hay un total de 846 días por ciento en el país. De esos hubo 1.600 despedidos en los últimos meses del año pasado, que están en conflicto abierto con el día. En los últimos días hay un conflicto también muy fuerte en la ciudad de Tandil. Hubo incluso movilizaciones, trabajadores que tomaron hacia fin del año pasado algunas de las tiendas, y las denuncias son constantes de los trabajadores o ex trabajadores sobre las condiciones, sobre todo de seguridad e higiene. Y tenemos que tener en cuenta que esto no solo afecta, lo cual ya es grave, a los propios trabajadores, sino también a los consumidores. Ahí hay alimentos, hay cuestiones de aseo y demás, que los trabajadores denuncian se contaminan en los depósitos y demás, con lo cual hay una cuestión mucho más grave en términos ya bromatológicos y no solamente de salud y no solo derechos laborales vulnerados, que ya incluso eso es bastante grave. Y también hay una cuestión muy turbia del Día por Ciento respecto a cómo es su expansión y su presencia tan fuerte. Ellos lo que trabajan es un sistema de franquicias muy cuestionado, donde del total de esos 846 tiendas que tienen en Argentina, 584, o sea casi 2/3, son franquicias, o sea no son de la casa matriz, que es una firma española, que tiene no solo presencia lógicamente en España y en Argentina, sino también en Portugal, en China y en Brasil. Lo tienen en otros países como Turquía y México, donde fueron cerrando por este tipo de conflictos con las franquicias, porque ellos lo que habilitan es un sistema donde un pequeño emprendedor hace un acuerdo con la casa del día, la casa argentina del Día por Ciento,
El día le garantiza un local y cuestiones de mercadería, pero es el pequeño emprendedor el que responde en términos civiles y penales ante la justicia y el que hace la contratación de trabajadores y demás. El término es que ahí quedan relegadas muchas funciones al día, como por ejemplo los controles de la caja, los controles de stock, y lo que ha habido es mucha denuncia de estos emprendedores, pequeños emprendedores, de prácticas desleales donde las facturaciones son incompatibles con las que ellos tienen que con las que les dice el día, controles de stock que tampoco coinciden, y entre esa discusión sobre un pequeño y una multinacional española, la razón generalmente la tiene la española en términos de fuerza, y eso se dirime en la justicia muchas veces, a favor o no. Actualmente hay un total de 164 de esta gente que apeló a este sistema de franquicias, que están llevando adelante una causa tanto civil como penal contra el día por ciento, conjuntamente con los 1.600 trabajadores despedidos, en una causa de resarcimiento por 700 millones de pesos. Es una causa que está abierta, no se sabe mucho más en detalle porque hay secreto de sumario sobre esta causa, pero va a dar que hablar mucho a ver cómo se resuelve esto. Por este tipo de conflictos es que el día por ciento tuvo que cerrar sus negocios, se fue retirando paulatinamente, tanto de México como también de Turquía, un país bastante conflictivo, los dos, ¿no? Pero bueno, acá era otra cuestión. Y esto también que apela mucho a lo que se llama la marca blanca, es decir, las marcas de supermercados, lo tiene Carrefour, por ejemplo, lo tiene el día por ciento. Uno cuando va al día, el día te ofrece todo, desde un cepillo de dientes hasta lácteos, incluso ropa. Eso lo que ocurre es que hacen acuerdos con primeras marcas que les venden los productos que serían de segunda línea, y lo único que hace el día por ciento es lo empaquete, bueno, y lo venden como tal. Por eso también los productos en términos generales son bastante buenos y con precios accesibles, porque son segundas marcas. Bueno, hay una cuestión básica de lo que sería el día, que este manejo está bastante evidente. Es muy interesante para aquellos que leen medios alternativos el seguimiento que hace la izquierda a diario respecto a denuncias de ex trabajadores del día por ciento. La situación actualmente es bastante compleja porque tenemos por un lado aquellos pequeños comerciantes de la zona de Villa Elvira que plantean la instalación del día por ciento va a ser nociva para lo que son nuestros negocios. Por el otro lado también la voz de los trabajadores que dicen queremos trabajar, que se da la situación además un tanto extorsiva, se la puede leer también, que el día por ciento empezó a enviar telegramas de despido la semana pasada aproximadamente a 30 trabajadores diciéndole, bueno, si el proyecto no va a ser viable, ustedes van a estar despedidos porque no tenemos cómo contenerlos. Hubo el día lunes una movilización a la Municipalidad de La Plata de estos trabajadores que reclaman la apertura. Y por último la tercera pata, que es la de los vecinos del barrio, que muchos de ellos, que han estado haciendo movilizaciones y recolectando firmas, ellos dicen aproximadamente 5.000, que dicen a nosotros nos convienen mucho más los precios de una cadena multinacional como es el día por ciento, con sus famosos precios bajos, que el precio de un pequeño local, que obviamente en términos de competencia eso pasa siempre, tiene mucha más espalda para absorber costos y bajarlos una multinacional como este caso, que además cómo baja sus precios con la sobreexplotación de sus trabajadores, que un almacén que es atendida por sus propios dueños, que tienen unos 2 empleados. Así que está el conflicto abierto, estamos justamente para poder profundizar un poco el tema y ver una de las dos campanas. Después vamos a estar también con la otra. Estamos en comunicación telefónica con Iván Figueroa. Él es presidente de la Unión de Comerciantes Minoristas de Alimentos, la UCMA. ¿Cómo le va, Iván? Mucho gusto, le habla Facundo Suárez desde aquí en Avispando el Agitero. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. Bueno, ahí estamos haciendo un repaso un poco para la gente por ahí que no lo tiene muy en cuenta al conflicto, que es de larga data, que en el último mes se precipitó fuertemente ante la posibilidad de resolución, ante que se abra no. Y ahí está la posición de ustedes contraria a la apertura del día por ciento. Si podrían explicar un poco en qué se basa esa posición. Ajá. Nuestra sola no es, o sea, es de todas las federaciones de la ciudad de La Plata, ¿no es cierto? Somos desde la Federación Empresaria de La Plata, la Cámara de Comercio, la Cámara del Oeste de la ciudad de La Plata, son varias cámaras de diferentes sectores que nuclean a otras, a su vez otros centros comerciales, y estamos todos en la misma postura, que es un reclamo que se viene siempre haciendo a los distintos gobiernos de turno, y que se había
comprometido este gobierno actual, el año pasado, antes de las PASO, a que ellos, en caso de que están en el poder, iban a, el primer paso, defender al comercio local. Y toman una decisión completamente rápida, nunca sacaron un expediente tan rápido como este, te voy a ser sincero. Estuvieron un mes dando vuelta al expediente para que nadie lo pueda ver, ningún abogado tenga acceso, y muchas otras interpretaciones de ordenanzas y de leyes que ellos lo hacen a su manera. O sea, vos viste que la ley tiene interpretaciones diferentes, cada uno lo puede interpretar de diferente manera. Claramente, sí, sí. Y ellos lo interpretan a su favor. Entonces, ¿qué pongo en esta balanza? Que están la gente que necesita trabajo, ¿sí? La gente que a su vez, como dicen algunos, que no son 5.000, pero dicen algunos, o las firmas que hayan juntado, que gente que seguramente quiere que ese supermercado abra, que es, a ver, es un grupo de vecinos, y están los comerciantes que también corren riesgo, el peligro, su trabajo. ¿Está? Entonces, a todo esto hay que buscar una solución. ¿Se entiende? Ujú. Hola. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí, O se sea, hay que escucha. buscarle una alternativa. Me parece que tomar esta decisión, que es una decisión que viene desde provincia, ¿no es cierto? Porque es una visión que tiene provincia y nación. Para que tengas una idea, se llegó también a nuestros oídos la instalación de un Carrefour en Los Hornos. Sí, coto ¿Sí? se habla ahí, ¿no? Se habla de la posibilidad de coto, incluso un acuerdo De entre... Coto también en Los Coto. Hornos, Ujú. distintos tipos de cadenas, porque es la postura del gobierno. Entonces, es eso lo que nosotros reclamamos. Ellos dicen que no es así, pero nosotros lo vemos venir. Y cuando un almacenero la ve venir, es el primer diario que hay en el día, es el almacenero. Es el comerciante de la zona que habla con los vecinos, que está con los vecinos. Y tengamos en cuenta que nos pusieron, porque realmente nos pusieron, y este supermercado nos puso en pelea con nuestros vecinos, adrede. Porque, para que tengas una idea, los mismos vecinos recibieron 2 días antes de la apertura precios, un listado de precios que ni siquiera están en las empresas. Entonces, ¿de qué tipo de empresa estamos hablando? Que hace ese estilo de jugada para querer abrir. Me parece que tenemos que ir a lo legal, tenemos que, si tiene que abrir con un expediente legal, que tenga todos los requisitos, que cumpla con todos los requisitos, cosa que hace 14 años que no abrió es porque no los cumple. Sí, ¿y ustedes qué salida que contenga en parte a tanto el reclamo de los trabajadores como de los vecinos y fundamentalmente ustedes ven como viable? Ahí está el problema. El tema es que es una decisión política que hicieron ilusionar a esa gente que contrataron. Esa misma gente movilizó a sus vecinos, a sus parientes para poder obtener el trabajo. Engrupieron a los vecinos con los precios. Tenemos denuncias de comerciantes que han sido amenazados, ¿sí? por personal policíaco ahí en la zona esa. Entonces me parece que hay diferentes situaciones y diferentes cosas que pasan alrededor de este problema que provocaron de que la decisión política sea esa. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué voy yo? ¿Por qué tan apurado estaba el jefe de gabinete de la municipalidad para habilitar este comercio? A ver, si nosotros le pedimos un mes para poder estudiar el expediente, estuvo un mes entero para darnos vueltas, para mostrarnos el expediente a nuestros abogados. Dijimos, bueno, queremos ver el expediente. Para que tengas una idea, tiene un estudio socioeconómico ambiental de una facultad de La Matanza de hace 15 años atrás. Sí, sí. 10 años atrás. Sí, el 2008 o 2007 por ahí. Claro. A ver, hay algo que está mal. Eso ya está vencido, hay que hacerlo nuevo. ¿Qué hicieron? Lo ratificaron supuestamente en provincia, y como lo dice provincia, la municipalidad no se abstiene. Pero, a ver, la municipalidad tiene la potestad, la última palabra, para ver si habilito o no te habilito, sea quien sea. ¿Sí? Si no va porque lo trae provincia, vamos a dejar que habilite todo el mundo acá en la ciudad. Me parece que en un momento de crisis que estamos pasando,
se viene las vacas flacas, no hay azúcar, aumenta el aceite, aumentaron los lácteos nuevamente, el aceite se fue un 30-40% más arriba, la gente no tiene plata para consumir, y encima los comerciantes de esa zona van a perder su trabajo. Entonces me parece que hay que, antes de hacer algo, hay que pensarlo dos veces, porque engañamos a esos empleados, los engrupimos, los metimos dentro del juego, por eso digo que es una movida política, porque los metimos dentro de ese juego para que vayan en contra de los comerciantes. Iván, te saluda Yelén. ¿Cómo andás? Bien. Quisiera saber a qué te referís con esto de la decisión política, digo específicamente, ¿no? ¿Cuál sería la gran decisión que está detrás de esto de repente demorar 15 años por no cumplir ciertas reglamentaciones a de repente sacar un expediente tan rápido como lo decías vos? Sí, Digo, ¿cuál es a dónde se quiere llegar? Sí, siempre le faltaban, aparte, para que tengas una idea, en menos de una semana ya tenía todo. Hay cosas, no sé cuál es a qué me refiero con la decisión política, es que la misma política o el compromiso que han tenido antes de las elecciones, considero yo, se me ocurre a mí, pero lo peor de todo es que vos estás faltando a la palabra cuando le decís a los mismos empresarios, las mismas empresas, al mismo almacenero de tu ciudad que te votaron, muchachos, quédense tranquilos porque vamos a trabajar en conjunto para regular el comercio y para que ustedes trabajen bien. Te piden, vamos a habilitar los comercios, bárbaro, trabajemos para habilitar los comercios. Te piden, vamos a poner a la gente en blanco, trabajemos para aquellos que tienen, para que puedan tener sus empleados en blanco. Trabajemos en conjunto. Y de golpe porrazo vienen con esta decisión. O sea, es una decisión que toma la política actual y que se viene a futuro. ¿Se entiende? Porque esto es el principio, la punta del iceberg. Sí. Como siempre ha sido un tema bastante conflictivo y un elemento de lo que se llama también las cajas oscuras, ¿no? del gobierno municipal, el tema de control urbano y demás. ¿Cómo ven ustedes desde UMA esta cuestión? ¿Ha cambiado un poco desde el anterior gobierno con Brera la cuestión de las habilitaciones, la seguridad, que sabemos muchas veces también opera? Hemos estado tratando previamente esto, el tema del rol de las policías locales aquí en la provincia y particularmente en la ciudad, como también de la bonaerense. ¿Se cambió algo un poco esa situación? La parte de inseguridad no sé si es peor, pero hoy lo sentimos más. Yo te puedo decir, la zona de Los Hornos, tengo 5 colegas que en menos de una semana nos asaltaron, incluyéndome a mí. Tengo varios de Olmos, o sea, me parece que las zonas alejadas de la ciudad están bastante comprometidas con los robos. Eso es clarísimo y está en la noticia de ayer, ¿se entiende? Pero la parte de control urbano nosotros no tenemos noción porque recién los estamos conociendo y ellos recién están actuando. Para que tengas una idea, hasta la semana que pasada no tenían cartón de habilitación. Claro. Entonces, si recién se están armando, nosotros lo vamos a esperar. Pero si la idea de la política actual es trabajar con las grandes empresas, o sea, es fácil decirle, mirá, esto es una empresa que yo le voy a correr todos los días, todos los meses los impuestos. A vos te tengo que correr, o a ustedes los tengo que correr, o ustedes están todos divididos. Me parece que no es la manera de distinto pensamiento que tiene cada uno, ¿no? Es la distinta manera de pensar. Pero bueno, yo creo que si nosotros nos ponemos las pilas de nuestro lado y ellos se ponen las pilas de su lado, podemos trabajar y que esto no pase, que esto no tiene que pasar. Nos tiene que defender a nosotros, que somos lo que después lo terminamos votando, ¿no? Porque el gobierno lo votan los platenses, no un empresario que viene de afuera. Sí. Lo que indican los rumores de pasillo, por lo menos los que se comentan en off the record, ahí en los pasillos del Palacio Municipal, es que este expediente podría salir la habilitación finalmente en los próximos días, independientemente de cómo avance la comisión, que por lo que tenemos entendido no es vinculante el dictamen que logra hacer la comisión del Consejo Deliberante que se constituyó para analizar esta situación. Que si esto avanza así, ¿qué respuesta darían desde el sector? Para que tengas una idea, nosotros pedimos un decreto, lo firmaron varios concejales y algunos concejales todavía supuestamente se iba a tratar en sesión la próxima vuelta, un decreto para que se frene por 180 días la habilitación. Sí. De golpe porrazo ese decreto no se firma, o no firman todos los que tenían que firmar, de golpe porrazo
había salido el intendente a decir que no se hagan problemas, que esto se iba a parar por 180 días para que se mire bien, ¿no? Para que se mire bien el expediente, para que se realice bien todos los estudios que se tienen que hacer, y de golpe por eso no firmó nada, el intendente no dijo nada, los concejales no dijeron nada, nos dejaron afuera nos separaron realmente de la decisión, esto se va a abrir y punto, tienen un día para ver el expediente, muchísimas gracias muchachos, y cada uno a su casa. Bueno, no sé si esa es la manera de armar un gobierno, de armar una ciudad unida. No sé. No sé a vos qué te parece. No, claramente que no. Así que bueno, seguiremos a ver atentos cómo va esto y sobre todo esta cuestión, este diagnóstico general que usted hacía, que también nos interesa poder trabajar sobre las perspectivas del sector de acuerdo a el avance de las grandes... Esperemos que no, esperemos que cumpla con su palabra el intendente y esperemos nosotros también que se trabaje en conjunto, que trabaje con los actores de ellos. A ver, ellos están ahí porque hay una sociedad atrás. La gente, ¿no es cierto?, que está solicitando por el 10%, y nosotros también, no solamente la gente. Que hay, lo primero que dicen, los precios son más baratos. A ver, ya sabemos cómo trabajan estos hipermercados, ¿sí? Un día te dicen una cosa, al otro día te dicen otra, otro día te mienten, después terminan como los de Tandil, debiéndole al fisco, dejando a los empleados a la calle, la ven difícil y se van. A ver, esto que quede claro, porque no falta la verdad. Muchos dirigentes que hoy piensan que el 10% tiene que estar ahí sentado, fueron aquellos que estuvieron en contra de Carrefour Walmart hace 15 años atrás. Así que para que tengas una idea, mirá cómo es el tema y cómo es el trabajo político, cómo son los políticos. ¿Sí? Ese es el problema, cuando faltan a la verdad, cuando faltan a la palabra. Que me da lástima, disculpame que me ponga así, pero me da lástima porque yo no soy así. Ese es el problema. Bueno, Iván, le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Gracias a usted, No, por gracias favor. por el contacto. Chao. Bueno, allí pasaba el testimonio de Iván Figueroa, presidente de la Unión de Comerciantes Minoristas de Alimentos aquí de La Plata, la UCMA, con una de las visiones de los perfiles, que también llama a la reflexión, esta advertencia que la venimos viendo también sobre esta priorización que está teniendo el gobierno de Cambiemos hacia los grandes grupos económicos. Lo vemos en la política nacional, lo vemos en la política provincial, y en este caso lo estamos viendo en la política municipal. Lo que se dice es que, por ejemplo, los talleres de Los Hornos, habría también como un preacuerdo entre Coto, una de las grandes también cadenas de hipermercados, para instalarse allí. En los galpones los conocemos la mayoría, en Circunvalación y 52, con lo cual ahí también habría otro gran foco de conflicto. Y también, obviamente, la posición de los vecinos y la posición de los trabajadores, nada más y nada menos. Y justamente para escuchar un poquito cuál es lo que vienen planteando ellos, tenemos ahí un compiladito que hemos tomado, prestado, nos han facilitado, es La Voz de Villa Elvira, uno de los medios alternativos de aquí de la región. Así que vamos a escuchar a los trabajadores qué es lo que plantean respecto al tema. Abrir el supermercado, que la municipalidad le dé la habilitación para que más de 50 puestos de trabajo y más de 50 familias no se queden sin el puesto de laburo, porque muchas familias dependen de esto y por un ensañamiento de la municipalidad no se puede abrir el comercio y muchos nos quedamos sin laburo, muchos llevamos el sostén a la casa, entonces es algo que es primordial que el supermercado abra para que nosotros vamos a volver a tener nuestro laburo y la gente del barrio pueda poder comprar donde quiera y como quiera. Nosotros nos presentaron hoy que ya tenían todo habilitado, digamos, tienen todos los permisos de bomberos, de todo lo que se tiene que tener para una habilitación de un supermercado, la tienen toda, fue presentada. Por eso es lo que no entendemos y no sabemos cómo todavía no abre y se dan de baja puestos de trabajo que realmente son necesarios. Una de las condiciones es que seamos todos de la zona. Somos todos de la zona que necesitaban el trabajo, entrevistaron a más de 600 personas, o sea, la gente necesita mucho el trabajo y la verdad tuvimos la suerte de quedar seleccionados y bueno, ahora si no se abre ya nos quedamos sin puestos de trabajo y son 30 familias, no, más 30 no, son como 50 familias que pierden el trabajo y pierden los ingresos. Respuesta concreta no, van y vienen, pero no nos dicen concretamente una respuesta para... La verdad que no, respuesta no tenemos. Allí pasaba el testimonio de dos de los trabajadores despedidos, trabajadores que, como decía Yelén recién fuera de micrófono, que no llegaron a ser trabajadores por ahora. La empresa lo que ha hecho es que en caso de
de poder habilitarse finalmente, serían reincorporados, con lo cual también aparece el elemento extorsivo nuevamente sobre la mesa. Así que un tema que dará tela para cortar todavía, hacia donde sea que se resuelva. Lo cierto es que en un caso también parecido o similar, en los últimos días la Suprema Corte de Justicia imposibilitó finalmente a Pharmacity, una de también las grandes cadenas de farmacias, y no solo farmacias, sino también que tiene otros rubros, Comería. claro, de instalarse en la provincia de Buenos Aires. Así que prohibido para Pharmacity instalarse, contrariamente a esta política que estaría impulsando Cambiemos en la región, con sí la instalación de grandes cadenas de hipermercados.